capítulo 5. Nos toca hoy meternos al versículo 13, 14 y 15. Gálatas 5, 13, 14 y 15. Quizá te has preguntado, te has hecho alguna de estas preguntas en algún momento de tu vida, quizá hoy o hace algunos años, pero no te has preguntado que a veces no entiendes la vida, no entendemos a veces cómo funciona del todo, o no conocemos qué es lo que Dios está haciendo en la vida, como que no le encontramos cuadratura a las cosas que pasan, pues, ¿verdad? De pronto la vida también pierde cierto sentido cuando a lo mejor nos metemos en la rutina de todos los días, cualquiera sea la cosa que hagas. Posiblemente de pronto el sentido de hacer las cosas lo perdemos y no entendemos cómo es que funciona la vida, no entendemos mi participación o mi propósito y qué Dios está haciendo. No me contesta mis oraciones, siento que Dios no me oye, no encuentro por dónde estoy caminando. Creo que es interesante ahorita en el contexto que estamos estudiando el libro de Gálatas, pensar en el escenario, es decir, poner el escenario, recordar el escenario en que está el cristiano el día de hoy, el creyente el día de hoy, con todas las cosas que están pasando. ¿En dónde estoy parado? ¿En dónde estás parado? Sí, en toda esta historia de la historia de la humanidad, o de la eternidad hasta la eternidad, donde Dios ha estado presente. En muchos aspectos de la vida es importante saber o recordar de dónde vengo, ¿verdad? De dónde vengo, qué hay en mi pasado, qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, por donde Dios me ha permitido pasar, y recordar el pasado, pues en algún sentido, saber de dónde vengo y entonces entender también hacia dónde voy, cuáles son las metas generales, qué quiero hacer de mi vida o qué quiere hacer Dios de mi vida, ¿verdad? En cualquier aspecto de la vida o en muchos aspectos de la vida, para entender en dónde estás parado, recuerda de dónde viniste, ¿verdad? Y recuerda hacia dónde vas. Cuando hacemos ese ejercicio breve, un poco de meditación, o quiero decir, meditar en eso, en esas cosas, puedo entonces disfrutar el momento. ¿Sí? Puedo disfrutar el momento. A veces ese momento actual parece que no se está moviendo mucho, que no están pasando muchas cosas, pero cuando recuerdo hacia atrás y veo hacia dónde voy, entonces puedo disfrutar con paciencia el tiempo actual, tener paz y tener esperanza, tener paz y tener esperanza. El escenario que quiero que recordemos esta mañana para continuar con el estudio de Gálatas tiene cuatro puntos, ¿sí? Es como un contexto, como el escenario, que recordemos en dónde estamos, ¿sí? Me van a ayudar, por favor, a buscar cuatro textos. El primero está en Isaías 43:7. Si alguien lo tiene, lo puede leer para todos, por favor. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sí, es un versículo importante en el cual, si no lo tienen subrayado o marcado, de alguna manera les pido que lo marquen, pongan un separador, una nota ahí, un marcatextos, porque es una declaración importante respecto a por qué Dios ha hecho la creación, por qué Dios nos ha hecho en lo particular a cada uno de nosotros. Y ya hemos hablado que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, nos puso nombre, nos dio nombre, nos conoce. Pero recordar que hemos sido creados, la razón por la que tú existes es porque Dios se glorifica en tu vida, Dios se glorifica en lo que está haciendo en tu vida. Para gloria mía los he hecho. Mediten en eso en una noche,
si quieren, viendo las estrellas o las pocas estrellas que de repente se alcanzan a ver, pero lo que les decía la otra vez, sálganse a caminar, miren al cielo, miren la luna cuando está luna llena, grande. En estos días pasados hubo una así. Y recuerda eso y da gracias porque la razón por la que existimos, o el inicio de las cosas y por la cual nosotros existimos, es porque Dios se glorifica en eso. Él se engrandece en tener misericordia. Los salmos, en familia estamos leyendo salmos todos los días y constantemente habla: bendice alma mía Jehová, gracias por tu misericordia, eres grande en misericordia, grande, un Dios perdonador, eres mi roca, ¿verdad? Al meditar en los salmos encontramos esa misericordia, cómo es que Dios se engrandece. Entonces, ese es el primer punto en este contexto o escenario de nuestro estudio de Gálatas. Recuerda que Él te hizo, que Él nos hizo para su gloria, creados para su gloria. Lo que sucede en tu vida, Dios lo está permitiendo, Dios lo está haciendo para que Él sea glorificado. Incluso, ¿cómo se llama? A través de las pruebas, los tiempos difíciles, las pruebas, tanto los tiempos de alegría, de abundancia, de prosperidad, de que las cosas van muy bien, como lo contrario, Dios lo permite en nuestra vida para engrandecerse, para mostrarnos misericordia, para mostrar su consuelo, para mostrarnos su perdón. Esa es la primera cosa. La segunda, ya la vimos en Gálatas 4:19, si alguien lo quiere leer para recordarlo. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ajá. Entonces, si nos preguntamos, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Para qué estoy aquí? Recordemos Isaías, que fuimos creados para su gloria, ¿sí? Él nos conoce, Él sabe lo que hace, cómo nos hizo, con qué capacidades, nuestras características físicas, mentales, de tiempo, de historia, de papás, de familia, de género. Dios nos diseñó, somos creados para su gloria. Y mientras estamos aquí, el día de hoy, ¿verdad? Dios está formándonos a la imagen de su Hijo. Pablo les recuerda a los Gálatas, les dice, como una madre sufre al dar vida o dar a luz a su bebé, a su hijo, a su hija, dice: yo todavía sufro, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que Dios está haciendo actualmente. También lo encontramos en Romanos 8:29, ¿verdad? Para que seamos formados formados a la imagen de su Hijo. Somos formados a la imagen de su Hijo. Versículo 29 siempre va de la mano con el versículo 28. Y que todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Que Dios está trabajando para formarnos a la imagen de su Hijo, ¿sí? Formarnos a la imagen de su Hijo. Es la segunda cosa en la que tú puedes meditar en los tiempos difíciles. La primera, fuiste creado para su gloria. Número 2, hoy Dios está formándome a la imagen de su Hijo. Y Dios usa las pruebas. Dios usa pruebas. Dios permite y diseña pruebas para nosotros, y a veces muy difíciles o muy profundas. En el Salmo 103 dice: Él es el que rescata del hoyo mi vida. ¿Sí? Él es el que rescata del hoyo mi vida, y a veces nos sentimos literalmente en el hoyo. Si alguien te pregunta en momentos difíciles, ¿en dónde estás? Puedes contestarle así: estoy en el hoyo, estoy profundo, estoy en las arenas movedizas. ¿Cómo dice el otro Salmo 40? El que cantamos: pacientemente esperé a Jehová, el lodo cenagoso. Estoy en el lodo cenagoso, pues no logro salir, cosas complicadas. Bueno, Dios usa esas cosas justamente para formarnos a la imagen de su Hijo. Nos pasa por pruebas, por momentos de amargura, por luchas, por días difíciles, porque en esos días de prueba nuestra fe crece.
¿sí? Nuestra fe crece. Le conocemos más, le conocemos en aspectos donde nunca le habíamos conocido antes. Le conocemos en cosas, en aspectos que no habíamos visto acerca de Dios antes. El amor de Dios es todavía más profundo de lo que tú piensas, de lo que tú lo has conocido. Hemos visto su grande amor, su grande misericordia. Bueno, su amor es todavía más profundo que lo que nosotros conocemos. Su misericordia es todavía más grande de lo que ya conocemos. Esa es la segunda cosa en la cual meditar, de este escenario que les digo en nuestro estudio de Gálatas. Primero, fuimos creados para su gloria. Segundo, Cristo está siendo formado en ti. ¿Sí? Cada vez hay más rasgos de Cristo en tu vida, cada vez menos rasgos tuyos en tu vida. Y ese es un proceso largo, no es algo instantáneo. Es un proceso que lleva tiempo, lleva tiempo. El camino del creyente es un camino largo, lleva años, lleva décadas, ¿sí? En que Cristo está siendo formado día tras día en nuestras vidas. La tercera cosa en la cual meditar como escenario está en Efesios 5:27. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Efesios 5:27. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ajá, ¿qué les parece eso? ¿Sí? Volteamos hacia atrás y recordamos con seguridad, fui creado para su gloria, ¿sí? Para gloria suya somos hechos. Vemos el día de hoy, los años pasan, la vida se acaba, los hijos crecen y me doy cuenta que Cristo está siendo formado en mi vida. ¿Sí? Es un proceso largo, lento, a veces doloroso. Pero hay más de Cristo en ti, más rasgos de Cristo en ti. Ya estás en Él, pero Él en ti, hay más rasgos de ti. Y luego vemos hacia lo que viene y encontramos que como conjunto, tú como parte de la iglesia de Cristo, o nosotros como parte de la iglesia universal, ¿verdad? No son muchas iglesias, sino es una iglesia. Es un grupo de creyentes regados por todo el mundo, ¿sí? Por todas las edades, desde que nació la iglesia en Hechos. Todos los creyentes de todas las edades, con todas las generaciones, seremos presentados delante de Él como una iglesia gloriosa. Y aquí es donde empieza la música. Tan, 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 tan. No tenemos efectos especiales, pero parece. ¿Cómo lo va a hacer? Yo me pregunto, ¿cómo lo va a hacer? Pues, ¿sí? Es como la misión imposible. Dicen en eso, Jesucristo se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Y a mí me llama la atención porque no sé cómo lo va a hacer. Pero si lo dice, es porque lo va a hacer. Dice, sin mancha ni arruga. Una iglesia sin defectos. Si yo veo o vemos a la iglesia el día de hoy, ¿verdad? Predicadores, pastores, cristianos, creyentes, familias, misioneros, creyentes caídos o desanimados o de alguna manera desviados de la verdad, pero creyentes, pues, como los hermanos en Galacia. No sé cómo Dios le está haciendo, cómo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Cuando entonces te preguntas, a veces no entiendo la vida, o de pronto la vida pierde sentido, o no entendí cómo funciona, medita en estas tres cosas. ¿Sí? Fuiste hecho para su gloria, Cristo está siendo formado en ti, aunque lleve mucho tiempo, subidas y bajadas, y lo que va a suceder más pronto que tarde
es que estaremos delante del Señor Jesucristo como una iglesia gloriosa, como una novia, una esposa gloriosa en su conjunto, sin defecto, sin mancha, sin arruga. Y ahora la pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad o cuál es mi participación en estas tres cosas en las que estoy meditando? Atrás, hoy y lo que viene. ¿Cuál es mi participación? ¿Alguien quiere comentar? ¿Cómo participo yo? ¿Qué tengo que hacer en todo este proceso? ¿No tengo que hacer nada más? Fe. Creerlo. Y de hecho ni siquiera eso, porque la fe nos la da el Espíritu. Sí, igualito que Abraham, recibió la promesa y creyó, y esa fe le impulsó, ¿verdad? Esa fe le impulsó. Pero si tú tienes una responsabilidad en todo este tema, les repito, como escenario en el estudio de Gálatas, si tú tienes una responsabilidad es creer lo que Dios está haciendo desde el principio, esperar y recibir, creer, esperar y recibir. No es mi trabajo, no es tu trabajo, ¿sí? No es tu trabajo. Es una obra completa del Señor Jesucristo, es una obra completa del Dios Trino, ¿verdad? Cuando antes de la creación hagamos al hombre a nuestra imagen, semejanza. El Cordero de Dios ya había sido inmolado, ya gracia había sido recibida antes de la creación. El plan ya está diseñado, el plan ya está trazado, Dios lo está ejecutando. Y como Abraham, nuestra única responsabilidad es creerle a Dios. Hay un versículo que me gusta mucho que es Eclesiastés 9:10. En ese proceso de creer, esperar y recibir, está este texto Eclesiastés 9:10 que me parece también prudente y necesario compartirlo. ¿Alguien lo tiene para leer? Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. La vida se acaba. Mientras tienes vida, en ese momento, en ese proceso de Cristo está siendo formado en mí, yo creo en lo que Él está haciendo, en sus verdades, espero y recibo. En ese proceso encuentras paz y esperanza, y todo lo que venga a tu mano a hacer, hazlo con todas tus fuerzas, dale, ¿sí? ¿Qué es lo que haces? Y podríamos ir con cada uno de nosotros en nuestras profesiones, actividades, ¿verdad? Eres profesor, eres abogado, eres estudiante, eres maestro, eres doctor, eres doctora, eres estudiante, eres voluntaria. Natalia está haciendo un voluntariado. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás trabajando? ¿Esa es tu labor? Dale con todo, hazlo con todas tus fuerzas. Diría mi mamá, o las mamás dirían, en el nombre del Señor, ¿no? En el nombre de Jesús. Y dale, pues, ¿sí? Esfuérzate en la gracia, no perezosos, siendo diligentes, ¿sí? Esa es no sé cómo llamarles y acuñar un término nuevo, pero Pablo lo dice muy bien, que es esfuérzate en la gracia. Tienes algo que hacer, tienes un trabajo, responsabilidad, tienes que dar cuentas, tienes que hacer reportes, tienes que salir a vender, tienes que estudiar para el examen, tienes que levantarte temprano, tienes que hacer alimentos, tienes que salir a la calle a repartir, a vender, lo que tengas que hacer, dale con todo, lo que tenga en tu mano hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Dios está contigo, tienes propósito y el Señor está contigo.
De esta manera, cuando recuerdo que fui creado para su gloria, que Cristo está siendo formado en mí, que como iglesia seremos presentados ante el Señor sin mancha, descanso, y mientras le doy fuerte a lo que tengo que hacer, con responsabilidad, con diligencia, ¿sí? Pidiendo a Dios sabiduría, fuerzas, entendimiento, y encuentras propósito, sentido, esperanza, fuerzas y la vida de Dios en ti. Les compartía que nos estamos acercando al versículo 5, 22, que habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Fruto del Espíritu, ese darle con todas tus fuerzas a lo que tienes que hacer, a lo que hagas. El Espíritu está capacitándote, el Espíritu Santo está impulsándote. ¿Sí? La vida de Cristo está en ti a través del Espíritu Santo que mora en ti. Y se manifiesta en amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Les compartía que queremos tomar un domingo para cada una de estas gracias o características del fruto del Espíritu. Julio nos va a traer una sorpresa por aquí luego, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? ¿Pronto? Y a partir del 1 de diciembre, a partir del 1 de diciembre, uno de nuestros hermanos va a empezar con la primera exposición acerca del amor, y vamos a tener pequeñas cápsulas también como parte del estudio de la investigación de estos temas. A partir de diciembre 1 nos metemos a estudiar el fruto del Espíritu. Yo estoy convencido que podemos aprender mucho, vamos a aprender mucho de las experiencias, de lo que Dios ha hecho en la vida de todos los que expongan aquí enfrente. Nos va a edificar, nos va a alimentar de una manera, creo que muy particular, muy especial. En lugar de predicar ley desde los púlpitos para exigir lo que tú debes hacer para Dios, como demandas de Dios para que te bendiga y te dé, en lugar de predicar esas cosas, ese tipo de predicación, pues, que quizá es común, usando textos bíblicos, yo creo también de alguna manera con buena intención, pero usados incorrectamente en muchas ocasiones, trae una culpa paralizante. ¿Sí? Quizá tú te has sentido de esa manera. Esas largas ocasiones de celebrar la Cena del Señor, donde son minutos interminables de pedir perdón y de dolor en el corazón y de sentir culpa. No sé si saben a lo que me refiero, pues, celebración del Señor, pero es más, no fui capaz de cumplir mi promesa, de cambiar, de portarme mejor. Hace un mes celebramos la cena y otra vez estoy haciendo lo mismo, y es una culpa, pero es una culpa paralizante, ¿sí? Es una culpa que no nos lleva necesariamente al arrepentimiento y a la verdad, sino es una culpa que nos hace sentir que nunca somos suficientes para Dios, ¿sí? Nunca soy suficiente. Lo que exige el predicador con la Biblia en mano es demasiado para mí. No puedo hacerlo, pues, y siempre hay una falta de sentirnos insuficientes o no aceptados por Dios porque no doy el ancho. Nunca haces lo suficiente para que Dios te bendiga de una manera importante, y esa es la exigencia. En lugar de predicar eso, ¿verdad? Ley que trae culpa paralizante y un sentimiento de que no soy suficiente, Pablo dice: predico a Cristo crucificado, predico a Cristo crucificado y resucitado, y yo crucificado juntamente con Él. La gracia de Dios que me capacita
No lo que yo puedo hacer por Dios, sino lo que Él ya ha hecho y terminado por mí. La gracia que me capacita y me hace saber que estoy en Cristo y que en Cristo hoy eres acepto. ¿Qué tienes que hacer para ser acepto? Creer que eres acepto. ¿Sí? Por esta razón, creo que Pablo dice que la iglesia será presentada sin mancha, porque ya está sin mancha. Así la ve Dios, sin mancha, por la obra de Cristo, porque estamos en Cristo. ¿Sí? Y Dios ve a la iglesia, Dios ve al creyente en Cristo, y por eso es posible que la iglesia sea sin mancha, sin arruga. Soy acepto, hoy eres acepto. Si has nacido de nuevo, has nacido espiritualmente a la familia de Dios y Cristo ha perdonado tus pecados por fe para salvación, eres acepto delante de Él porque estás en Cristo. Estás completo en Él. Esas son las verdades que Pablo predica y refuerza y que debemos de creer. Vamos al versículo 13. Gálatas 5:13, y vean cómo Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Vamos a ir analizando algunas de estas frases. Cuando Pablo les llama hermanos, antes les dijo hijitos, ya los regañó, o es decir, ya, no sé si regañó, pero ya les expuso la gravedad del asunto de su desviación e incredulidad. Pero no por eso han dejado de ser hermanos, no por eso han dejado de ser hijitos, ¿verdad? Están en Cristo y tienen que descansar en lo que ya son. Está dirigida esta palabra, esta exhortación, dirigido a los que han nacido espiritualmente, a los que ya están en Cristo y han creído para salvación. Estos hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados. Libertad fuisteis llamados. Habíamos visto que conectamos la verdad de Isaías, ¿verdad?, con la verdad de Lucas 4, cumplimiento pues de la promesa de que Cristo daría libertad a los cautivos, y ahora el cumplimiento en tu propia vida. Has sido libertado. ¿De qué hemos sido libertados? Gálatas 1:4 dice, del presente siglo malo. Hemos sido libertados del presente siglo malo. Yo creo que un creyente, un cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo, no se siente cómodo en el presente siglo malo. ¿Se acuerdan de Lot? De Lot en Sodoma. Esa historia está muy interesante y la hemos estudiado en alguna ocasión, pero cuando Abraham y Lot tenían ganados y los siervos que cuidaban a las ovejas se estaban peleando entre ellos porque no tenían suficiente espacio y comida y pasto donde comer, una palabra sabia es, mira, para que no escale esta situación a ti, Lot y Abraham, que no escale hasta nosotros, que tengamos un conflicto familiar, tú, Lot, ve, voltea y escoge a dónde ir. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y todos tranquilos, vivimos en paz. Dice que Lot alzó sus ojos y que vio una tierra fructífera que se veía buena, bonita, para llevar a sus ovejas. Lo que él no sabía es de que más allá estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lot se fue soltero, no tenía familia cuando se tomó esta decisión, y lo que fue sucediendo es de que seguramente el comercio, donde vender sus pieles, donde vender su leche, donde vender la carne, donde comercial, pues ahí está la ciudad de Sodoma, pues vamos para allá, y se fue acercando, de tal manera que en pocos capítulos, en el libro de Génesis, en el capítulo 12 vemos que Lot ya está viviendo en Sodoma, y no solamente ya está viviendo adentro de Sodoma, sino
ya tiene una esposa que encontró ahí y tiene 2 hijas que nacieron ahí. Es decir, ya ha hecho raíces, ya se arraigó una ciudad. Y dice que Lot se afligía todos los días. Lot se afligía todos los días. Y yo creo que... ¿Mané? Estaba sentado en la puerta también. ¿Estaba qué? Se sentaba en la puerta de Sodoma. Yo creo que tenía buena reputación y uno como un juez, un hombre justo que quizá daba sabiduría y consejo a la ciudad, o a los hombres, a los varones, pero la ciudad en sí era una ciudad perversa, ¿no? Y dice, Lot afligía cada día su corazón, estaba afligido por lo que sucedía. Y creo que retrata muy bien lo que sucede con un creyente en la generación perversa que menciona Gálatas 1:4. ¿Sí? Hemos sido librados de este presente siglo malo. Yo creo que, no sé cómo te sientes tú en ciertos ambientes, pues, pero hay ambientes donde dices que no estoy cómodo aquí, pues no debería estar aquí. ¿Sí? No estoy cómodo. No comparto muchas cosas de lo que aquí se habla, de lo que aquí se piensa, de lo que aquí se cree, de las conductas de este lugar o de esta comunidad. A veces no tenemos mucha opción porque son nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? A veces no tenemos opción, a menos de que quieras renunciar, pero si encuentras otro lugar, seguramente va a ser muy parecido, pues. No hay burbujas, ¿verdad?, de aislamiento en contra del siglo malo, pero estamos viviendo en el siglo malo, perverso, pero no nos sentimos cómodos, estamos afligidos por las cosas que vemos y que escuchamos y cómo está caminando el mundo. Y tú has sido librado de ese presente siglo malo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Nos damos cuenta de que nuestra acta de nacimiento ya está en otro lugar, no pertenecemos aquí, no compartimos las cosas de cómo el mundo ve el pasado, el presente, los valores del presente y el futuro. ¿Sí? No lo compartimos. Ha sido librado de la esclavitud del pecado. Librado de la esclavitud del pecado. Las personas que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo, no son nuestros enemigos, pero sí son esclavos del pecado. El mundo en general, la mayoría, cuando no han sido transformados por Dios, una vida transformada, nacido de nuevo, nacido espiritualmente, son esclavos del pecado. Y por eso las conductas que se ven. Pero tú, hermano, has sido librado de la esclavitud del pecado. El pecado, la naturaleza del pecado ya no es tu amo, ya no es tu señor, ya no te domina. ¿Se acuerdan cuando hablamos del edificio, del dueño del edificio? Vives ahí, pero el dueño del edificio ya es otra persona, pues. Y si viene el antiguo dueño a decirte, oye, vengo a cobrarte la renta, ábrele y dile, ya no eres mi señor, no eres mi señor, tengo un nuevo señor. Tu libertad fue comprada o ganada con la sangre de Jesucristo. Tu libertad fue ganada y comprada por la sangre de Jesucristo. Ahorita vamos a ir a meternos tantito a un texto de Romanos. Y Pablo continúa en el versículo 13. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Otra traducción de esa palabra ocasión es no des oportunidad a la carne. Has sido librado de la esclavitud del pecado, pero no por esa libertad sea oportunidad, ocasión para la carne. Vean estas cosas. Has sido libre, eres libre, pero no independiente. Piensa en eso. Has sido librado como la persona que va al mercado o iba al mercado de esclavos y a alguno le parecía interesante, importante para cierto trabajo o simplemente por
por beneficio, por misericordia del esclavo es, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta tanto. Yo lo pago y es librado. Se abre la puerta y ya sea el esclavo que había sido esclavizado o por deudas, generalmente eso sucedía, o por haber nacido esclavo, ¿sí? Ahora era libertado. Eres libre, la reja se abre. ¿Qué vas a hacer? Tú has sido libertado del pecado, libertado del presente siglo malo, pero no independiente, ¿sí? Dios nos hace dependientes. El creyente es dependiente. Ahorita les digo que vamos a ir a un texto de Romanos interesante. Libres, pero no sin Señor. Libres, pero no sin Señor. Libres, pero no abandonado a tu propio juicio o criterio. Libre, pero con propósito y dirección. Libre, con razón de ser. Alguien lea, por favor, Romanos 6, del 17 al 22. Y ya vamos en la recta final. Romanos 6, 17 al 22. ¿Quién lo lee, por favor? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados de pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hasta ahí, 22. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias. Algo interesante a notar, que ya lo hemos mencionado antes, es de que en el español, esta Biblia Reina Valera hace una distinción en el español, pero en el original griego la palabra es la misma. La distinción que hacen es esclavo y siervo. En español tiene dos, quizá, connotaciones que podrían ser muy diferentes para nosotros, pero el original es el mismo, es la palabra doulos, ¿verdad? Y está diciendo, antes eras doulos de la esclavitud, del pecado, eras doulos de la iniquidad, tus miembros eran usados para iniquidad, doulos del pecado, has sido libertado y ahora eres doulos de la justicia. Alguien diría, qué chiste, ¿no? Sigo siendo esclavo. Y Pablo dice, eres doulos, pero de la justicia. Y tienes como fruto la santificación y tus miembros son presentados como miembros de justicia. Haces lo bueno. Alguien te está dominando, tienes un Señor que te está dominando para hacer lo bueno, lo correcto, lo justo, lo que agrada a Dios. Ahora que estábamos comentando el libro de Gálatas acerca del yugo, bueno, Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros porque es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Julio mencionaba que en un yugo el buey experimentado y fuerte, ¿no?, es el que carga el madero, o el yugo es el que quizá es más grande, es más fuerte, experimentado y lleva la carga, el peso del madero,
pero también orienta, ¿no? Él lleva la dirección, él va y el buey, ¿cómo se llama? Novato o joven, va siguiendo, pero el que lleva la carga es él. Mario Rayas se convirtió en un teólogo de la noche a la mañana. No vino hoy, pero luego lo comentamos, porque también comentó y dijo, el yugo me asegura la compañía. Piensen en eso, ¿sí? Si el yugo del Señor es fácil y ligera mi carga, y ahora soy esclavo de la justicia, el yugo asegura que Él está ahí, pues, ¿sí? Y Él decía, Él va donde yo voy, pero más bien es, tú vas a donde va Él, ¿sí? Vean Deuteronomio 15, busquen Deuteronomio 15. En el versículo 12, también conocen este relato respecto a Deuteronomio 15, versículo 12. Lleva como título esta sección, Leyes sobre los esclavos. Dice, lo leo, dice, si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. ¿Sí? Les digo, las razones para ser esclavo regularmente eran deudas o necesidades. Dice, si tú tienes un hermano hebreo de la comunidad, pues, que se vendió a ti por cualquier razón, trabaja 6 años y el 7º lo dejas libre, ¿sí? Cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente, de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Aquí veo el corazón de Dios de misericordia y de cuidado con los necesitados, ¿verdad? No solamente le dejas libertad, ya no es tu propiedad, pero aparte de lo que Dios te ha bendecido, tú le bendices también, ¿sí? Damosle gracia porque hemos recibido de gracia. 15, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si el siervo dijere, o si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando la enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. A este siervo se le llamaba, ¿cómo se le llamaba? Siervo de amor, siervo por amor, ¿sí? Que es ok, llegó el 7º año, quizá habrá quien esté esperando el 7º año para irse, pero ya que estás libre, cuando te abren la reja, bueno, en este caso quizá no era reja, pero dice, ¿y a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? No tengo nada, no tengo familia, no tengo a quién ir, ¿dónde empezar? Amo mi trabajo, amo a mi amo, amo a mi amo. Así es, ¿no? Me va bien, tengo todo, no me falta nada, tengo comida, tengo cama, tengo colchón nuevo, duermo calientito en las noches, tengo comida caliente, tengo vestido. ¿A dónde voy a ir, pues? Y vas de regreso. No, la verdad no me quiero ir, pues. Aquí me quiero quedar. Quiero ser siervo porque te amo. Siervo porque te amo. Dice, porque te va bien. Está bien ser siervo, pues. Hay una gran diferencia, ¿sí lo ven? De lo que expresa Pablo. Ser
siervo del pecado que nos destruye las vidas, nos da culpa, destruye la vida de las personas, pues las relaciones, las familias, los matrimonios, a ser esclavo de la justicia, porque me va bien, el Espíritu hace el bien en mí. Y entonces se agarraba una lesna, que es este instrumento como el de los zapateros, ¿lo han visto? Puntiagudo, como el que hacen los cinturones. ¿Han visto cómo le hacen los agujeros al cinturón? Bueno, ahora son máquinas, pero en ese es con un mango. A ver, entonces vente contra la pared o contra un poste de madera, y un proceso doloroso a lo mejor, pero con la lesna le agujeras la oreja, y esa es señal de que es siervo por amor. Fue libertado, tenía el derecho, pero quiso regresar porque ama a su amo. Cuando Pablo dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, está diciendo eso. Eres libre, pero no eres independiente. Aquí estás bien, ¿sí? Eres libre de la esclavitud del pecado, pero ahora eres siervo de la justicia. Entonces, servíos por amor los unos a los otros. Primero, eres siervo de la justicia. Esa es tu posición, eso es lo que eres. Eres siervo de la justicia, siervo por amor, voluntario. No me quiero ir a donde voy. Y luego, eso es lo que haces con otros. Entonces tienes un corazón de siervo. Cuando Dios le dijo eso a los judíos en Deuteronomio, les dices, cuando tú dejes libre al siervo, acuérdate cuando tú eras esclavo en Egipto. Y yo te liberé, pues yo te liberté, te di libertad. Cuando Pablo le dice, ustedes sírvanse unos a otros, entre paréntesis, porque recuerda que yo te di libertad de la esclavitud del pecado. Yo te di libertad del presente siglo malo. Ahora tú sirve a otros. Primero eres un siervo por amor y luego sirves a otros por amor. Primero en tu círculo íntimo, a los tuyos, los de tu casa, y luego el círculo exterior, los de afuera, en la iglesia, en tu comunidad, en tu trabajo. Tienes misericordia porque Dios tuvo de ti misericordia. Tienes un corazón de servidor. Sirves por el liderazgo por servicio, ¿verdad? Lideras, los varones lideran su familia con el ejemplo, por siendo servidores de su familia. Y termino con esto. Una iglesia carnal, una iglesia que desea buscar la bendición de Dios a través de las obras de la carne, con creyentes carnales, dominados por la carne, donde el yo es el centro de todo. Entonces yo quiero que me sirvan porque yo soy lo más importante. Y Pablo dice, pero si el versículo 15, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué cuadro tan triste de familias, creyentes, matrimonios, iglesias, ¿verdad? Donde hay disputas, luchas, dimes y diretes. Es otra de las frases que menciona ahí uno de los diccionarios. Morder también lo traduce como frustrar a otros, comerse unos a otros, devorarse, con chismes, disputas, demandas, juicios, argumentos que dividen, pleitos. Dice, fíjense que no se consuman, que no se destruyan. El próximo domingo, primero Dios, nos vemos allá en Mazamitla. Oremos para que todos lleguen con bien hasta allá en la carretera, que Dios nos cuide.
Como ya dijo Víctor, si no pueden ir desde el viernes, lleguen desde el sábado. Si no pueden, pueden llegar el domingo a la reunión y convivir y quedarse por allá a pasear, a comer. No sé si podamos llevar la cámara para los que no puedan ir, para transmitir desde allá o por Zoom en el teléfono. Y dentro de 15 días continuamos con nuestro estudio de Gálatas, encaminándonos hacia diciembre 1 con el fruto del Espíritu. Gracias a todos. Gracias, Víctor.